De nuevo, buenas noches y sean bienvenidos a nuestra lección sobre la antropología. Esta es la última parte de esa lección y luego vamos a continuar el próximo martes con un tema de la cristología. Y espero pues de que con este estudio de la dogmática estemos creciendo, aprendiendo cosas nuevas y lo más importante, poder pues seguir preparándonos para llevar el mensaje de salvación a otros. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios de amor, gracias te damos por bendecirnos en esta noche y tenernos reunidos en tu nombre. Te damos gracias por esa misericordia que has mostrado a cada uno de nosotros y por lo tanto también reconocemos nuestro pecado. Reconocemos que en tu justicia merecemos la muerte eterna por pecar en contra de ti con nuestros pensamientos, palabras y obras. Pero mil gracias por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús y como el Espíritu Santo nos da la seguridad que viene por medio del Evangelio, el cual fortalece nuestras vidas y nos da el crecimiento en la fe. Bendice, Señor, a cada uno de estos mis hermanos. Tú sabes cuáles son sus necesidades materiales. Bendícenos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente te pedimos que nos mantengas unidos a la fe y a tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Amén. entonces la clase pasada estuvimos hablando de cómo la raza humana tiene una cabeza. Y, y estamos hablando de ese significado teológico, hablando de Adán y como cabeza, tanto pues sabemos que Adán y Eva fueron nuestros padres, pero Adán siendo la cabeza y el significado teológico que vemos acá tiene que ver con el tema que vamos a hablar un poco, que es el pecado, el daño que hizo el pecado, por qué entró el pecado al mundo y también lo difícil que es para nosotros este mundo a causa de las consecuencias del pecado. Y hablamos un poco de esto la clase pasada. Y es aquí donde lo que vamos a ver hoy, cómo Dios usa a los padres como agentes de la procreación. Y usted y yo sabemos que este mandato dado en Génesis 1:28, que es un texto muy importante que siempre lo consideremos, y esto es uno de los tres propósitos del matrimonio. Recuerden que hablamos de tres propósitos del matrimonio, que es la compañía, la vida sexual y los hijos. Hoy en día muchos no quieren tener hijos y por el mundo que se está viviendo, la situación que se está viviendo, pero nosotros necesitamos insistir en los propósitos de Dios. Y ustedes pueden ver cómo se han cambiado los hijos por mascotas, que eso ya es como lo más típico. Por lo menos acá en mi ciudad, a las mascotas les pagan hasta psicólogo, les pagan no solamente un médico, sino que les pagan también lugares que los cuiden y un poco de cosas que hay detrás de todo ese negocio. Pero detrás de eso, el problema es que las personas ya no quieren tener hijos y eso es un mandato de Dios. Cuando nosotros estamos hablando del matrimonio y todas estas cosas de los hijos, van a llegar muchas preguntas. Por ejemplo, lo de la planificación familiar. Y eso es bueno hablarlo con un médico, porque si hay una buena punto, el por qué la planificación familiar. Por ejemplo, la Biblia en Pedro dice, trate a la mujer como un vaso frágil, la mujer no puede tener más de un hijo, o sencillamente la mujer pues tiene una capacidad emocional para criar un solo hijo, o cosas así. Pues la Biblia nos dice, bueno, trata a tu esposa como un vaso frágil y ahí es un momento de tener una planificación familiar. Un médico puede aconsejar cuáles son los métodos que no son abortivos. Eso es algo que se puede hacer. También, pues, hablar con el pastor o hablar espiritualmente esos temas para poder saber.
los motivos, porque los motivos equivocados que muchos buscan no tener hijos es porque están más interesados en su vida profesional o porque están más interesados en el dinero o interesados en otras cosas muy materiales diferente a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, son temas que uno puede profundizar en el tema, y perdone la redundancia, del matrimonio y sobre todo en este tema, la procreación. ¿Cuántos hijos manda Dios que tengamos? Pues Dios no dice nada de eso, pero lo que sí dice es que los seres humanos somos agentes de la procreación y eso es una cosa muy importante. También, pues, recordamos de que eso hace parte de la obra divina de la preservación, el, el procrearse, y es la manera en que Dios provee todo. Hoy en día hay muchas discusiones de cómo está poblado el mundo, pero esto en realidad no tiene ninguna consecuencia, ningún problema en eso, porque el proveedor de todo es Dios. Entonces, si alguien saca esa excusa de que no quiere eh, procrear, no quiere tener hijos por la sobrepoblación del mundo, pues también es un momento importante de sentarnos a hablar un poco de la confianza a Dios, o de una aplicación al primer mandamiento, como Dios provee a todos para vivir. Pero también no podemos estar viviendo del pasado, porque ustedes saben que los tiempos han cambiado, porque todos nosotros fuimos criados en un tiempo muy diferente al de hoy y bueno, nuestros padres también batallaron mucho en cuanto a todos estos temas. Pero como cristianos son temas importantes que necesitamos tocar cuando nos toque hablar de estos temas. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No estamos profundizando mucho en cuanto a esto, pero si tienen alguna pregunta, es el momento de hacer. Muy bien. Entonces, como Dios tiene a los padres como agentes de la procreación, y ya sabemos que esto es una obra divina de la preservación, llega el tema de cómo recibimos el alma. La clase pasada hablamos un poco de la dicotomía, la tricotomía, les compartí un documento para que lo descarguen, lo tengan, y ahí hay buenos textos bíblicos. Ese documento fue escrito por el profesor Felipe, que ustedes conocieron, y él pues hizo un buen trabajo explicando esto. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos saber es que creemos en la dicotomía. Y ustedes saben que el libro nos presenta varios conceptos, como el traduccionismo, que Dios le da el alma a cada hijo por medio de la propagación de los padres. El otro, el emanacionismo, donde las almas son una parte de Dios. Y ustedes pudieron ver en la lectura de que no estamos de acuerdo con esto porque estamos hablando de que los seres humanos somos pecadores, mas Dios no lo es. Y es ahí donde hay estos problemas. El otro es el preexistencialismo, que Dios creó una cantidad de almas antes de que hizo el mundo. Y los mormones pues tienen esta creencia y ellos usan esta creencia sobre todo con ese tema de la poligamia. Ustedes saben que ellos promueven, pero esos mormones que promueven la poligamia se ve más como en algunos estados de Estados Unidos. Los mormones en Latinoamérica son muy diferentes en cuanto a esto, pero en sí, en su doctrina, creen esto y el creacionismo. Tal vez cuando escuchamos este término, creemos que ese es el indicado, pero dice que Dios crea un alma directamente para cada nuevo cuerpo, pero tampoco es el pensamiento, porque otra vez no podríamos explicar el pecado original. Entonces, nosotros, como luteranos confesionales y la doctrina que creemos, pues usamos este término.
el traducianismo, que es como Dios, por medio de los padres de la procreación, ahí también va incluida el alma. Y eso, ¿cuál es la clave de esto? Pues el pecado original. Esa es la clave, el por qué tenemos esto bien claro. Y ustedes dirán, bueno, a mí nunca nadie me ha preguntado esto, o tal vez nunca habíamos pensado esto, pero sí es bueno saberlo por ese tema del pecado original, porque ustedes saben que hay muchas falsas doctrinas en cuanto a este tema y nosotros necesitamos tener mucho cuidado con esto en cuanto a lo que la palabra de Dios nos dice. Y conectado con el alma, pues sabemos que tanto alma como espíritu, de acuerdo al contexto, significa lo mismo. Y ya nosotros hablamos en la clase pasada cuál era el estado de Adán y Eva antes de la caída del pecado. Pues hablamos de la imagen y semejanza. Hoy no vamos a hablar acerca de profundizar en esto con textos bíblicos como lo hicimos la clase pasada, usando Colosenses y Efesios, y luego usamos un texto de Éxodo y otro de Santiago para explicar un poco más de esto. Pero aquí, en ese momento, Adán y Eva podían obedecer o desobedecer a Dios. Y eso es lo que se llama libre albedrío. Entonces, en lo espiritual, ellos obedecían perfectamente a Dios y podemos ver de que cuando creó Dios a Adán y Eva, Él no quería que fueran seres autómatas, tampoco Él quería obligarlos como un legalismo a que lo amaran, sino que ese amor y esa obediencia eran perfectas y también Dios quería que le sirvieran libremente. Y cuando cayeron en el pecado, pues claramente ahí podemos ver en el ejemplo de Génesis cómo ellos desobedecieron en pensamientos, en palabras y en obras. Y por eso cuando nosotros estamos confesando nuestros pecados usamos estos tres términos. Y vamos a hablar más adelante un poco de esto, porque es increíble cómo personas llegan a pensar que si usted pensó algo malo, pero no lo ejecutó, no es pecado. Y también otros pueden decir de que cuando usted hace algo así sea malo y lo hizo por amor, tampoco es pecado. Entonces necesitamos tener mucho cuidado con esto. Entonces, claramente, pues Satanás, como ya sabemos, apareció en el Edén y poniendo la duda. Y esa duda llegó al pensamiento de Eva y creyó en esa palabra que el diablo le dijo y la obra la vemos cuando comieron el fruto. También recuerden que la Biblia habla de un fruto, la Biblia no habla de una manzana. Tampoco la Biblia habla de que el pecado fue que ellos tuvieran una vida sexual, porque si acabamos de recordar que Dios mandó que se juntaran y fructificaran, pues eso lo hizo en el momento de la creación. Entonces, Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales antes del pecado, sencillamente que no eran relaciones pecaminosas, llenas de orgullo, de laxivia o de las cosas que nosotros podemos vivir en una relación sexual, que eso es algo pues que también ha cambiado mucho. Y el propósito de la ley es muy importante. Ayer estaba dando una clase de Romanos y en el capítulo 5 y muy interesante cómo Romanos en ese capítulo, y estaban dando una clase del capítulo 5 versículos del 12 al 21. Y en los primeros versículos, después del versículo 12, ustedes van a encontrar cómo era la vida sin la ley, cómo era la vida sin la ley. Y bueno, que ustedes puedan checar eso, esos versículos del 12 al 14, porque ahí es donde habla de Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 14.
Y esa vida antes, o cuando dice que no habían ley, pues está hablando antes del Sinaí, porque realmente una de las diferencias de la ley y el Evangelio es que Dios dio la ley en dos oportunidades. La primera, como ya la sabemos, la escribió en el corazón del hombre. Entonces, todos los seres humanos y antes de que él diera la ley en el Sinaí, pues tenían esa ley escrita en el corazón, pero era muy difícil poder decir qué es pecado y qué no es pecado. Por eso Pablo, en el capítulo 2 de Romanos, explica que no podemos guiarnos por la conciencia porque la conciencia puede endurecer o puede dar permiso al pecado. Entonces, es muy importante cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, como el propósito de la ley, y aquí hablando de la ley moral, recuerden que cuando estamos hablando de la palabra ley aquí es la doctrina, no estamos hablando de la palabra ley como aparece en la Biblia, que habla del Antiguo Testamento o habla de la palabra de Dios, sino que habla de la doctrina. El propósito de ella es mostrar el pecado. Pues San Pablo también lo dice, yo no sabría si esto es pecado si la ley no lo dijera. Entonces, aquí específicamente estamos hablando de la ley moral, la que encontramos en los 10 mandamientos. Y ese es el propósito. ¿Cómo sabemos que algo es pecado? Por esa ley que fue revelada, por esa ley que está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no está en el orden que Dios dio los mandamientos en el Sinaí, pero sí aparece esta ley, estos mandamientos explicados no solamente en los evangelios, sino que también, por ejemplo, Pablo habla de ellos, también Pedro, y así por el estilo podemos ver que se muestra los mandamientos también en el Nuevo Testamento. Y esto es muy importante. Eh, Algunos de ustedes, no sé si ya estudiaron Ley y Evangelio con el misionero Joel, pero cuando tengan la oportunidad de estudiarlo van a poder ver muchas diferencias de la ley y el evangelio. Yo siempre que doy esas clases me gusta recomendar libros porque nosotros necesitamos ser estudiosos de la Biblia, nosotros necesitamos estar constantemente o en los tiempos libres que tenemos, pues estar leyendo la Biblia, estar estudiando la doctrina. Y en Academia Cristo hay un libro que se llama Buenas Noticias, Malas Noticias, y ese es muy bueno. Si ustedes, eso está en la biblioteca teológica, si no lo ven, pueden decirme y puedo compartirlo. También hay otro libro, hay un hermano que ustedes conocen, él se llama Andrés Almartín, él es de Chile y él tiene una página que se llama escriturayverdad.cl. En esa página también hay buena literatura confesional y allí van a encontrar un libro que se llama Ley y Evangelio de Walter. Ese libro tiene como algo así 22, 23 tesis que hablan de la diferencia entre la ley y el evangelio. Les recomiendo esos libros para que los vayan leyendo, los vayan estudiando, que eso nos ayuda mucho. Es más, a nosotros siempre nos recomendaban que una vez al año sacáramos estudios de la ley y el evangelio para nosotros, como pastores, como líderes, y es el consejo que les estoy dando a ustedes en este momento. Muy bien, ya saben que si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden levantar la mano. Ya sabemos que el término pecado es rebelión, es culpa, es errar en el blanco. Hoy en día nosotros necesitamos cuidarnos de términos porque a veces se usa mucho el término me equivoqué o yo pido una disculpa o, o usar términos que le quiten la intensidad a lo que es el pecado. Yo llamo a esto colorear el pecado. Nosotros somos expertos en darle color al pecado, ¿cierto? Eh, Ponerlo bonito, ponerle florecitas, ponerle colores, es lo que hacemos nosotros en cuanto a lo que significa el pecado. Pero la Biblia realmente es muy clara cuando habla de esto. Entonces,
La palabra hamartía significa no, pues que no se da en el blanco, ¿cierto? Es errar el blanco y la idea es cuando se toma una flecha, un arco y se va a disparar y dispara a cualquier lado menos en el blanco. Y bueno, ¿cuál es el blanco? La perfección que Dios exige, que nosotros vivamos perfectamente. También el pecado, la otra palabra que usa es rebelión y se pronuncia anomía o paranomía. Todos esos son términos que podemos encontrar en el griego. También el pecado es pasar la raya, es la palabra parabasis. Igualmente, la Biblia habla del pecado no oír cuando Dios habla, es la paraqueo. Entonces, son cosas que, son términos que, bueno, no tenemos que aprender jamartía, anomía o paranomía, no tenemos que aprender a decir para basis o para coes, sino es saber que es errar en el blanco, rebelión contra Dios, pasar la raya, no oír cuando Dios habla, y es cuando uno cae, cuando uno debería estar de pie. Eso son las palabras que usa la Biblia para referirse al pecado. Y esto es algo, un tema muy serio, porque ya sabemos las consecuencias que vivimos y damos gracias a Dios por la ley y el Evangelio. Y nosotros no podemos, por ejemplo, bueno, en una clase de dogmática puede pasar, pero si nosotros estamos dando una clase bíblica, ustedes que saben manejar muy bien las 4C, pues nosotros no podemos dejar la ley hoy y a los 8 días predicar el evangelio. Pues lo importante es que estemos bien organizados de manera que el tiempo nos dé para predicar la ley y el evangelio en la clase, la ley y el evangelio en un sermón, la ley y el evangelio en un devocional. Y eso es muy importante que nosotros podamos identificarlo. Una de las cosas que nos ayuda mucho a poder enseñar la Biblia es eso, diferenciar la ley y el evangelio. Por ejemplo, esa frase de que Dios odia el pecado y ama al pecador. Yo creo que ustedes han usado o han escuchado mucho esa frase, Dios odia al pecado y ama al pecador. Pues es una frase que siempre hay que explicarla con la ley y el evangelio. ¿Y por qué hay que explicarla con la ley y el evangelio? Porque el Salmo 4, por ejemplo, habla de que él odia también al pecador. Entonces Dios no solamente odia el pecado, sino que también odia al pecador. Eso lo muestra la ley. Y el Evangelio, pues ya muestra la otra parte de que Él perdonó y muestra ese amor al pecador, castigando el pecado, porque Él no pasa el pecado por blanco o por alto. Él castigó a su Hijo por nosotros, porque esa es la justicia de Dios. Y por eso la pregunta de si es perdonado o no la blasfemia contra el Espíritu Santo, que ese es un tema muy bueno de poder hablarlo y tener claridad en cuanto a esto. Ahora, ya sabemos que Dios no es la causa del pecado, ya sabemos que la causa del pecado es la desobediencia del diablo y la humanidad. Pero aún cuando estamos estudiando, por ejemplo, Mateo en el Sermón del Monte, Mateo 5, es hermoso cuando Dios nos dice que Él hace salir el sol sobre justos o injustos. O sea, Él siempre cumple su tarea de cuidar a la humanidad y aún conociendo la humanidad como es de ingrata. Por esto, ya sabemos que el pecado tiene sus consecuencias. ¿Y qué es lo que da la consecuencia de un pecado? Pues sabemos que Dios es el que la da, pero realmente es la gravedad del pecado. Entonces, uno puede decir una mentira pequeña, bueno, es pecado, tal vez no puede pasar nada, pero es un pecado. Pero si uno asesina a alguien, pues uno tiene consecuencias como la cárcel o una venganza o qué otros problemas pueden venir en cuanto a esto. Por eso cada pecado tiene una consecuencia.
¿Y por qué hablamos de este tema? Porque muchos, y eso se ve mucho en el matrimonio, y de cuando en vez, cuando hay hermanos en la fe que los estamos exhortando usando Mateo 18, recuerde que cuando mostramos el pecado a alguien, es mostrando el oficio de las llaves, esta doctrina, que es muy importante que la sepamos también. Si tu hermano peca, llámalo a solas. Si se arrepintió, está bien, no, hasta ahí llegó el problema. Si no se arrepiente, llama a dos o tres testigos. Si se arrepiente, está bien. Si no, entonces dilo a la iglesia. Si se arrepiente, está bien. Si no, entonces tenlo como un gentil y publicano, que es lo que llamamos la excomunión. Entonces, muchas veces creemos que cuando hay perdón de pecado, nos estamos librando de la consecuencia del pecado, y no es así. Entonces, eso, por eso yo les menciono lo del matrimonio. Muchas veces hay un adulterio, entonces ponemos el ejemplo del hombre que es adúltero, y bueno, la esposa le perdona, y ¿qué quiere el esposo? Que todo siga como si nada fuera. Entonces, el esposo ya quiere tener una reconciliación, una noche de amor, de pasión, y la esposa le dice, no, dame tiempo, que no es fácil para mí. Entonces, ¿cuál es la consecuencia ahí? Que el esposo perdió confianza, y esa confianza se necesita ir ganando. Entonces, eso a veces es lo que no entendemos. Entonces, eso es un ejemplo de lo que pasa en el matrimonio o con un hijo. A los hijos hay que enseñarles eso. Nosotros nos equivocamos mucho con nuestros hijos al no dejar que pase la consecuencia del pecado, o los castigamos, y no dejamos pues de que en verdad la ley haga su efecto. Entonces es bueno que ellos vivan la consecuencia del pecado, así nos duela mucho. Los que tenemos hijos grandes sabemos cómo sufrimos con nuestros hijos, porque ellos son pecadores, y con todos estos temas, con todos estos temas que pasa en el mundo. Entonces tiene que vivir la consecuencia del pecado. Y puede ser pequeña, puede ser grande, pero eso no quiere decir de que no somos perdonados. Siempre está la seguridad del perdón. Y aquí es donde pensamos en el pecado original, porque ya sabemos que no solamente es una culpa hereditaria que ha pasado a todas las personas, sino que esta corrupción también se adherió a nuestra naturaleza humana. Y es ahí donde explicamos con la Biblia abierta por qué los niños mueren, porque son pecadores. Y es donde usamos el medio de gracia como el bautismo. Y ya sabemos que el pecado original es la corrupción completa de la naturaleza humana, y no es la naturaleza humana misma. O sea, eso fue algo que se nos adherió a nosotros. Pero siempre usamos un ejemplo si usted quiere mostrar. Por ejemplo, lo que vamos a hablar en unos minutos, que es el pecado actual, porque la Biblia nos habla del pecado original y del pecado actual, que vamos a hablar en unos minutos acerca de esto. Pues podemos mostrar nuestra carne siempre, y cómo el pecado actual es lo que estamos viviendo hoy en día, pasando por encima de los 10 mandamientos. Por eso, cuando estamos hablando de las consecuencias del pecado original, entonces, todas estas consecuencias realmente son calamitosas, y eso lo vemos cuando Génesis capítulo 3, las mujeres saben qué es el dolor de parto, sabemos lo duro que es trabajar hoy en día. Todos nosotros sabemos que es el aguijón de la muerte, es decir, el dolor de la muerte, porque hemos enterrado a familiares, amigos, y eso nos ha dolido. Entonces, esas consecuencias son duras. También, una de las consecuencias grandes del pecado original es que como venimos a este mundo espiritualmente muertos. Por eso, siempre hablamos que en lo espiritual, nosotros somos esclavos. Nuestra voluntad es esclava del diablo o del Espíritu Santo. En el caso de nosotros, como creyentes, somos esclavos del Espíritu Santo. Pero para dejar de estar muertos espiritualmente, por eso tenemos los medios de gracia, el Evangelio y el bautismo.
También todas las personas están por naturaleza muertas en el pecado, y eso lo enseña muy bien Pablo en los Romanos. No son algunas. Y todos son enemigos de Dios al entrar a este mundo. Y además de esto, podemos ver que toda persona morirá por causa del pecado original. Y eso de verdad es algo que todos nosotros hemos vivido y vamos a vivir cuando sea el momento de partir de este mundo. Y también desde el momento que entramos en este mundo, el pecado original nos pone bajo la condenación y el juicio de Dios. Pero también hay otras consecuencias que nos muestra que es desde el momento de ser concebidos. Estamos corrompidos por el deseo de pecar sin la justicia que Dios exige. Entonces ahí está la pregunta que contestamos en cuanto al bebé, al niño, que lo vemos muy hermoso, muy tierno, pero bueno, sabemos cuál es su problema espiritual. Y es ahí donde esta palabra es muy clave que nunca la olvidemos, la voluntad. Martín Lutero escribió algo, también este documento sí lo voy a compartir en el grupo, La esclavitud de la voluntad, para que ustedes lo puedan leer junto con Romanos. Y yo he dado esa conferencia en varias partes de la esclavitud de la voluntad y eso ayuda mucho a despejar a personas con el libre albedrío. Por ejemplo, yo una vez enseñé esto a una iglesia bautista, a unas personas que eran de la iglesia bautista y eso fue algo que los puso a pensar mucho, tanto que uno de los líderes allá en esa época abandonó la fe bautista. Bueno, no es luterano, pero al menos pudo entender que el libre albedrío no existe y son cosas que nosotros necesitamos entender. También el corazón es corrupto, produce actos corruptos, por eso Jesús por allá en los evangelios dice, del corazón que salen, desde el corazón sale el pecado actual, los homicidios, las mentiras, las blasfemias, es por eso que sale esto del corazón. Y el pecado original nos hace enemigos de Dios por naturaleza y esto es importante que nosotros podamos entender lo que la misma escritura nos habla de esto. Pero desafortunadamente hay errores en cuanto al pecado original, ¿cierto? Y ya nosotros entendemos más o menos de dónde vienen esos errores y por qué. La Iglesia de Roma usa la tradición junto con la Biblia, las iglesias reformadas usan la razón para interpretar la Biblia y esos errores en verdad afectan mucho la fe. Entonces, por ejemplo, el pelagianismo decía que la caída de Adán fue un mal ejemplo, pero no contaminó a toda la raza humana. Y no es precisamente lo que eh, dicen, pero si ustedes analizan esto, si yo afirmo que un niño no tiene pecado, es porque no está contaminado del pecado original. Entonces, mire que esa falsa doctrina está conectado con el pelagianismo. También el semipelagianismo, y cuando hay estos temas de que hay un pelagianismo y un semi, es porque aumentó, porque siguió creciendo el problema. Entonces dice, la gracia de Dios y la voluntad humana lograban conjuntamente la obra de la conversión. Y aquí vemos el pensamiento de los reformados, el decisionismo. Y estamos hablando que esto no es nuevo, esto es viejísimo, esa falsa doctrina. Yo ahora estoy haciendo el devocional con mi esposa de primera y segunda de Pedro, ya estamos leyendo segunda de Pedro, y esta mañana el devocional estaba hablando de toda la falsa doctrina que hay, porque siempre usamos la Biblia popular para hacer el devocional. Y es increíble cómo muestra todas las falsas doctrinas que han entrado, que hemos estudiado, y se hablaba de esto, del pelagianismo, del sinergismo, que el sinergismo es algo pues que es muy gracioso para mí, porque la gente sale de la Iglesia Católica Romana enojada y porque allá le dicen qué obras tengo que hacer para ser salvos, llegan a una iglesia reformada o evangélica o pentecostal
y allá les enseñan qué tienen que dejar de hacer para ser salvos. Y es lo mismo que vemos, y eso es el sinergismo. Sencillamente con otra cuchara, otro plato diferente, pero es la misma falsa doctrina. Entonces, ¿qué creen ellos? Que la voluntad humana fue muy lesionada por la caída del pecado, pero tenía un pequeño poder por la cual la persona podía poner en práctica la gracia. Y es ahí donde la Iglesia de Roma habla de la gracia infusa. Entonces ellos dicen que el Espíritu Santo le da a uno la capacidad de poder hacer las obras para salvarse. Y en el otro lado, hablando de los reformados evangélicos y pentecostales, pues ellos dicen que pueden dejar, pueden aceptar a Cristo, pueden recibir a Cristo y olvidando. ¿Cuál es el problema? Que olvidan el pecado original, el daño del pecado original. Y el arminianismo, pues, que es muy fuerte con el libre albedrío y lo usan mucho para aceptar o rechazar a Cristo. Estos cuatro errores están hoy en día, sí lo están. Niveles pequeños, grandes, visibles, no muy visibles, pero están. Y nosotros necesitamos cuidarnos de esto. Estaba hablando con uno de los predicadores de acá de Colombia, esta semana, el miércoles, ayer en la mañana, que estábamos conversando para el sermón de este domingo, pero él tenía una pregunta del domingo pasado con ese tema del libre albedrío. Y una de las cosas que conversando él y yo llegamos a la conclusión de lo importante de siempre explicar bien la doctrina. Porque la doctrina, como se los he dicho, es un mensaje circular. Entonces, si vamos a hablar de la conversión, es siempre 100% necesario hablar del Espíritu Santo cuando estamos hablando de la conversión. Cuando estamos hablando de nuestras obras, es indispensable el 100% hablar del Espíritu Santo, quien produce esas obras en nosotros. Entonces, hay temas que nosotros no podemos pasar por alto. Y por eso explicamos la doctrina con pelos y señales. Es que cada 8 días escucho de que Jesús cumplió la ley por mí y Jesús murió por mí en la cruz. Sí, cada 8 días hay que escucharlo porque ese es el mensaje que Dios nos dejó en su palabra. Ese es el mensaje circular de la Biblia, porque de ahí no nos podemos salir, que somos pecadores y lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso, cuando estamos hablando de los pecados actuales, y es donde usted y yo necesitamos hacer una diferencia. El pecado original es una cosa, pero el pecado original es la raíz del pecado actual. Entonces, es la desviación de la voluntad de Dios en pensamientos, palabras y obras. Y aquí se habla de la palabra escandalizar. Escandalizar es un pecado. La Biblia usa esta palabra escandalizar, escándalo, como una piedra grande. Entonces, cuando nosotros hemos sido tropiezo para otros, si hemos predicado falsa doctrina o practicado predicar la falsa doctrina, hemos sido tropiezos. O con nuestras vidas también hemos sido tropiezos. Entonces, decimos, sí, yo soy cristiano, yo soy creyente y tenemos una amistad y estamos evangelizando a una persona y le decimos, préstanos dinero y no le pagamos. Pues a pesar de que eso es robar, porque eso es robar y eso es mentir, es decir, un pecado contra el séptimo y el octavo mandamiento, pues también estamos siendo piedra de tropiezo para esa persona. Y por lo menos todos los días, y es algo que, que yo siempre oro como pastor, porque a todos nos puede pasar. Pido perdón por ser piedra de tropiezo en algún momento para las personas, porque a veces uno por hablar o por callar, muchas veces uno se equivoca. Y bueno, sabemos todo lo que hace el pecado. Ya sabemos que Dios nos disciplina y Satanás nos tienta, y esa diferencia. Entonces, cuando estamos hablando de la consecuencia del pecado, es un ejemplo de la disciplina de Dios. O también lo conocemos como la prueba. Y Satanás tienta, sabemos que de dónde viene la tentación. Y por eso nosotros necesitamos entender con este ejemplo lo que nos enseña la Biblia. El ejemplo es de una persona que tiene SIDA.
Entonces, la persona es una persona cristiana, es una persona que se congrega, que toma la Santa Cena, es una persona que es temerosa de Dios, pero necesitó una transfusión de sangre por algún motivo y en el hospital fueron descuidados y esa persona terminó con SIDA. Pues bueno, eso es una prueba de Dios. Pero pasa lo contrario con la vida sexual desordenada, que sabemos que es otra manera de cómo puede llegar esa enfermedad a la vida de una persona. Entonces, ahí vemos la diferencia de cómo Satanás puede hacer de que con una vida sexual desordenada lleguen a estos problemas. Por eso, una de las cosas que aprendemos con el término bautismo diario, si usted ha estudiado bien el catecismo menor, el catecismo de Kuski, no solamente habla del bautismo como el medio de gracia, sino del bautismo diario. ¿Y qué es el bautismo diario? Es el arrepentimiento. ¿Por qué necesitamos arrepentirnos diariamente? Para que nuestro corazón no se endurezca. Porque si nosotros dejamos que el corazón se endurezca, pues vamos a tener problemas espirituales muy serios. Es muy gracioso aquí, y hablando de esta obstinación, haga el ejercicio con las personas, y tal vez le ha pasado a ustedes eso, con personas que se congregaban con nosotros y dejan de congregarse. Y entonces uno va y habla con ellos y les dice, mira, ¿por qué no volviste a congregarte? No, pero yo estoy leyendo la Biblia en la casa. Imagínense hasta la mentira que llegan, porque si estuvieran leyendo la Biblia en la casa, se estuvieran congregando. Entonces son ejemplos que usted puede ver de un corazón obstinado, porque como dice Jesús, por su fruto los vas a conocer. Por eso la Biblia es muy clara en diferenciar los pecados cometidos en debilidad de la fe. Por ejemplo, usted y yo pecamos de esa manera, y es porque bueno, tenemos malos pensamientos, llegan los malos pensamientos, los malos deseos, sin estar buscándolos, o estamos tranquilos y de un momento a otro tenemos una rabieta y queremos hasta matar y comer del muerto, como decimos en Colombia, pero no es algo que estaba planeado. Pero los pecados cometidos en incredulidad, la Biblia los diferencia muy bien, que usa la palabra practicar. En Gálatas, si usted lee bien Gálatas 5, dice que los que practican estos pecados, si usted lee bien en Primera de Corintios 6, también Pablo usa la misma referencia, los que practican estos pecados no heredarán el reino de los cielos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso, eh, una de las cosas que nosotros necesitamos orar por nosotros y Y eso pasa mucho, que a veces las personas andan de iglesia en iglesia. ¿Pero por qué andan de iglesia en iglesia? Porque pelean con el uno, pelean con el otro, tienen diferencias con el uno, con el otro y nunca arreglan eso. Entonces no sabemos si esas personas pertenecen a la iglesia invisible. Está bien que yo no me congregue en ese lugar por la falsa doctrina, pero si yo tengo cosas pendientes con otros, es bueno pedir perdón. No es que vamos a volver a esa iglesia, pero sí es bueno pedir perdón porque no sabemos si esa persona también pertenece a la iglesia invisible. Entonces, a veces cuando somos muy orgullosos hay que tener cuidado de que nuestro corazón no esté tal vez obstinado o ya tocando la incredulidad. Y ese tema del pecado contra el Espíritu Santo, que ya sabemos que hace que no hay perdón porque hace imposible el arrepentimiento. Y como lo vimos, pues se está pecando contra el oficio del Espíritu Santo. Pero si leemos bien la ley y el Evangelio y tenemos en cuenta la ley y el Evangelio y el contexto, porque acuérdense que el contexto de este pasaje están diciendo a Jesús que es Belcebú, que es el diablo. O sea, vemos cómo ellos rechazaron a Jesús. Mire, Dios puede pasar por alto los mandamientos. ¿Y cómo hay que los puede pasar por alto? Que nosotros incumplamos los mandamientos, porque hay perdón.
porque hay misericordia. Pero Dios no pasa por alto el rechazar el evangelio. Y nosotros alguna vez rechazamos el evangelio, pero hoy somos creyentes. Usted y yo alguna vez pecamos contra el Espíritu Santo, pero hoy somos creyentes. Entonces, el pecado contra el Espíritu Santo hace imposible el arrepentimiento, sí, cuando uno está en incredulidad, cuando uno rechaza. Pero la ley hace su trabajo, nos muestra el infierno y ahí nos muestra lo que Cristo hizo por nosotros y encontramos el Evangelio. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ver, entender esto y lo útil que yo espero que ustedes puedan ver la ley y el Evangelio, estar trabajando cada día en esto. Y donde ustedes ven la ley en el Evangelio, cuando ustedes hacen la pregunta a las 4C, ¿qué pecado me lleva a confesar? Pues hay que usar los mandamientos. Cuando vemos dónde veo el amor de Dios, pues hay que usar el Evangelio. Y en ese libro de buenas noticias, malas noticias, van a encontrar muy buena información. Bueno, me dejaron hablando toda la hora. Preguntas, comentarios, en algo no fui claro. Una pregunta, pastor, sobre el pecado contra el Espíritu Santo. A ver si entendí, porque usted sabe que ando media trabada últimamente. Todas las personas cuya uno le predica el Evangelio y ellos rechazan el Evangelio. Les habla primero, les explica, los orienta porque hay mucha ignorancia sobre la ley y el Evangelio acá no se enseña. Entonces, uno tiene que, por ejemplo, cuando yo enseñé los 4 conceptos, el pecado, la gracia, la fe y las obras, le llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces, si una persona que se dice ser cristiana o que es creyente de Dios, si uno va, le invita y le predica un poco el evangelio y ponen excusas y no, que yo soy creyente a mi manera, eh, porque no me quiero comprometer o lo rechazan. Ahí es el pecado contra el Espíritu Santo. Sí, sí, Perfecto. Porque eso es lo que yo no entendía bien de ese versículo que Jesús dice que todo pecado se van a perdonar, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, ahí es el Espíritu Santo, el pecado que se comete con la incredulidad o el rechazo hacia el Evangelio. así es. Sí, Gracias, y no pueden gracias. producir arrepentimiento. Pero si después ellos creen, entonces todo el contexto Claro, sí, bíblico de la sí, ley y el evangelio es claro, perdonado. ¿Bien? claro que sí, claro que sí. Bueno, gracias. Ahora me quedó muy claro ese tema. Muy bien, Sofía. Era al respecto de la misma pregunta, porque yo he estado mucho tiempo ahora inclusive un poco rodeada de personas ateas. Y si bien o sea, ellos pedían respeto, yo les dije que me respeten, ¿no? Porque aquí el gobierno es laico, ¿no? Y entonces la negación era de frontera a la creencia de Dios. Sin embargo, con las últimas personas que me quedé, a tanto de que me ven pasar clases, de que me ven leer, de que no, eh, siempre me saben bromear cosas, ¿no? Pero que al final una persona de esas me llamó para que yo hablara con su papá, ¿no? Y yo hablé con su papá, después también le convoqué a mi hermano, a Julio, y él también habló, y después también, como rezábamos el Padre Nuestro, eh, también él empezó a rezar el Padre Nuestro. Ahora en la actualidad, él dice, yo creo en Dios, ¿no? Pero tampoco se quita el título de ateo. Yo creo en Dios. Yo estoy seguro de que existe Dios, dice, ¿no? Pero tampoco se mete en Dios, ¿no? Solo alguna vez que nos vemos ya me ve que sigues con tus clases de cristianismo, me dice, ¿no? Sí, le digo.
y siempre me cuestiona y se le responde algunas otras cosas, ¿no? Y la pregunta era la que usted misma respondió seguida de la intervención de la hermana, si es pecado, si es ese pecado el negar en espíritu o a Dios, ¿no? Pero cuando uno se arrepiente, vuelven, o sea, puede nomás eh, ganar el perdón. Esa era la pregunta y la Sí, respondió usted que sí. sí, porque la voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo. Entonces, por eso es bonito el Evangelio. Muy bien. Gracias por los que han enviado las tareas. Estoy revisando todavía. Seguimos avanzando. La próxima clase vamos a tener, empezar con la Cristología. El próximo martes, con la ayuda de Dios. Vamos a terminar con oración. Querido Dios, gracias te damos por mostrarnos esta noche lo grave que es el pecado, pero también damos gracias por ese amor que tuviste para con el mundo entero por medio de Jesucristo, quien por amor a nosotros vino a este mundo para librarnos del castigo del pecado. Gracias por el Espíritu Santo que cada día hace que tengamos contrición, que cada día podamos arrepentirnos de ir en contra de ti. Te damos gracias porque nos das hermanos en la fe, con los cuales podemos compartir la doctrina, la fe, el crecimiento espiritual. Y bendice a cada uno de nosotros espiritualmente, bendice los lugares, bien sea grupo sembrador o congregaciones donde estemos congregándonos, que la ley y el evangelio siga animando y fortaleciendo nuestras vidas. Gracias, Padre de amor, por permitir que aprendamos juntos, que estamos juntos, y te pedimos que nos des un buen descanso esta noche y el día de mañana vivamos para tu honor y gloria. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les Amén. bendiga. Gracias por estar acá. Amén. Gracias por Gracias. la clase. Amén, Gracias. pastor. Buenas Buenas noches. noches para Buenas todos. noches. Buenas Para noches. todos, pastor. Buenas noches, profesor. Hasta la Bendiciones. próxima. A todos, Dios les bendiga. Tengan un Muchas descanso reparador. bendiciones. Lo mismo para todos. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches.